Hola a todos. La cosa está que arde en Ucrania, ¿no? Me han llegado montones de mensajes vuestros sobre el último. Corea del Norte, lo de la paz, Biden y las armas de largo alcance, vaya tela. Sí, la verdad es que no dejan de pasar cosas y cada vez es más difícil saber por dónde van a ir los tiros. Tenemos aquí un video de VisualPolitik que lo resume bastante bien y algunas declaraciones de Zelensky y Don Tusk que dicen, bueno, que no tienen desperdicio. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Yo creo que lo que más ha sorprendido a la gente es lo de Corea del Norte, ¿no te parece? Totalmente, eso sí que nadie lo veía venir. Y no es solo postureo, ¿eh? No, para nada, ya tienen tropas allí, en Kursk, 11,000 soldados. Y parece que la cifra podría llegar a los 100,000. 100,000. Eso no es moco de pavo, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que está teniendo Rusia. ¿Y en qué se traduce eso en armamento? ¿Qué están llevando? Artillería, lanzacohetes, de todo. Y ojo, que Kursk no es una región cualquiera. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es clave, tanto a nivel militar como para futuras negociaciones. Quien controle Kursk tiene mucho que decir en todo esto. Hablando de tener mucho que decir, ¿te acuerdas de los misiles de largo alcance que Ucrania lleva tiempo pidiendo a Estados Unidos? Pues Biden les ha dado luz verde, eso sí, con matices. Exacto, no es carta blanca. Ha autorizado ataques a objetivos en Kursk y puede que en otras zonas, pero con limitaciones. Va un poco en la línea de lo que ya hicieron Francia y Reino Unido, que también permiten que Ucrania use sus misiles para atacar en territorio ruso. La gran pregunta es si esto va a cambiar el curso de la guerra o si es más bien un gesto simbólico. ¿Tú qué opinas? Hay quien dice que esto complica las cosas para llegar a un acuerdo de paz. Pero yo creo que más bien refuerza la posición de Ucrania y de Estados Unidos en la mesa de negociación. Piénsalo, si sabes que tu oponente te puede golpear más fuerte, la cosa cambia, ¿no? Casi como si Biden le estuviera haciendo el trabajo sucio a Trump, que se va a encontrar con una posición más ventajosa cuando llegue al gobierno. Exacto. Y esto nos lleva a otro tema interesante. Algunos expertos creen que, sin querer, Occidente ha metido a Ucrania en un callejón sin salida. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las opciones? Pues básicamente hay dos caminos. Negociar, que parece ser lo que quiere Trump, o darle a Ucrania más ayuda militar para que tenga una posibilidad real de ganar la guerra. El problema es que si el conflicto se alarga sin una estrategia clara, la que va a sufrir es la gente, y eso es terrible. Un dilema moral de los gordos, sí señor. Pero mientras los políticos mueven sus fichas, la guerra ha cambiado. En el video de VisualPolitik hablan del auge de los drones como algo que está marcando este conflicto. Totalmente. Ha habido un cambio brutal. Los dos bandos están produciendo drones a saco y el campo de batalla se ha convertido en una especie de partida de ajedrez futurista. Suena a película de ciencia ficción, ¿no? Enjambres de drones luchando en el aire. Debe de ser una imagen impresionante. Ya te digo, Rusia está usando un montón de drones suicidas de diseño iraní, que son una especie de misiles de bajo costes. Y Ucrania está respondiendo con sus propios drones, atacando a los rusos en sus líneas de suministro, en sus depósitos de municiones, e incluso dentro de Rusia. Y claro, esto a Ucrania le viene de perlas, ¿no? Sin duda, los drones ayudan a compensar su falta de soldados, sobre todo de soldados bien entrenados, y están siendo muy efectivos a la hora de causar bajas y de desbaratar las operaciones rusas. Pero a pesar de lo efectivos que son, el uso de drones también pone de manifiesto un problema grave para Ucrania: el desgaste de las tropas. Sí, claro. Les faltan soldados bien entrenados, ese es el problema. Reclutan a un ritmo parecido al de Rusia, unos 30,000 al mes, pero les falta entrenamiento y equipo, y eso les pone en una posición muy complicada. Y ese desgaste se está notando, ¿verdad? Sí, el Financial Times publicó un artículo hace poco donde se hablaba de la preocupación entre las tropas ucranianas por la calidad de los nuevos reclutas y por lo rápido que están cayendo en combate. Al final, por mucha tecnología que haya, el costo humano de esta guerra sigue siendo altísimo. Es para que no se nos olvide que detrás de todas estas estrategias y armas hay personas que lo están pasando realmente mal. Una pena, de verdad. Al final, los que pagan el pato son siempre los mismos. Y mientras tanto, en el tablero de ajedrez geopolítico, no nos olvidemos de la guerra de información. Cada bando contando su versión, la propaganda, la batalla por la opinión pública. Es un frente que no se ve, pero que influye muchísimo en cómo se desarrolla el conflicto. Volviendo a lo que pasa sobre el terreno, parece que Kursk se está convirtiendo en el ojo del huracán. Totalmente. Por un lado, los norcoreanos con sus tropas y su armamento que pueden cambiar el equilibrio de poder. Por otro, Ucrania con la capacidad de atacar más adentro de Rusia. Y encima, sin saber qué va a pasar con las negociaciones de paz, que parece que Trump tiene ganas de llegar a un acuerdo cuanto antes. Es un polvorín, la verdad. Cualquier paso en falso puede tener consecuencias graves. Y hablando de pasos en falso,
El ataque de Rusia a las centrales eléctricas ucranianas, justo después de la llamada de shows a Putin, nos recuerda que la cosa se puede poner muy fea en cualquier momento. Fue una demostración de fuerza brutal pensada para dejar a Ucrania a oscuras y desmoralizar a la población de cara al invierno. Atacar a civiles de esa manera es totalmente inaceptable. Desde luego. Por suerte, los daños no fueron tan graves como podrían haber sido. En el vídeo de VisualPolitik dicen que las defensas aéreas ucranianas, con la ayuda de los F-16 que les han dado, consiguieron interceptar algunos misiles. Sí, eso es fundamental. La ayuda militar de Occidente está siendo clave para que Ucrania pueda defenderse. Sin esa ayuda, estarían en una situación mucho peor. Pero a pesar de las defensas, ha habido víctimas. El ataque a Sumy, donde un misil impactó en una zona residencial, mató a 10 personas e hirió a 50. No hay soluciones fáciles en esta guerra. Y por eso el debate sobre las armas de largo alcance es tan complicado. Por un lado, se dice que si Ucrania puede atacar dentro de Rusia, aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda y que la OTAN tenga que intervenir. Pero por otro lado, si le negamos a Ucrania la posibilidad de defenderse y de responder a los que están cometiendo estas atrocidades, es difícil de justificar, ¿no? Es un equilibrio muy delicado. Lo importante es encontrar la manera de parar esta masacre y conseguir una paz duradera. Y para eso hay que entender bien las motivaciones de cada uno, lo que se juegan y las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Y ahí es donde los análisis como este son tan importantes. Hay que ir más allá de los titulares, entender los matices, escuchar diferentes puntos de vista y no tener miedo de hacer las preguntas difíciles. Exacto. Solo así podemos formarnos una opinión y buscar soluciones que de verdad sirvan para algo. Pues si tuvieras que resumir esta parte del análisis, ¿qué idea principal le dirías a nuestros oyentes que se lleven a casa? Yo les diría que la guerra en Ucrania no es solo una cuestión de territorio o de poder militar. Va de principios básicos: libertad, democracia, el derecho de un país a decidir su futuro. Y esos principios merecen la pena, aunque el camino sea difícil y el precio sea alto. Muy importante eso. Es fácil perderse en los detalles tácticos, en las alianzas que cambian, en la niebla de la guerra, pero no hay que olvidar lo que está en juego para la gente. Totalmente. Cada decisión que se toma, cada arma que se usa, tiene consecuencias reales para la gente de Ucrania. Su resistencia es admirable, pero también es un recordatorio de lo frágil que es la paz y de lo importante que es defender los valores democráticos. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta que hacías antes. ¿Qué significa ganar para Ucrania? Volver a las fronteras de antes de la invasión. Un acuerdo negociado que implique ceder algo. O algo completamente diferente. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no tiene una respuesta fácil. Queda que los objetivos hayan cambiado a medida que avanzaba la guerra. Al principio era cuestión de sobrevivir, de repeler la invasión. Ahora se trata de recuperar lo que se ha perdido, de que los culpables paguen por lo que han hecho y de que Ucrania pueda reconstruirse como un país independiente. Y esos objetivos van a ser muy difíciles de alcanzar. Con Corea del Norte metida en el ajo, Rusia dispuesta a ir a por todas y Estados Unidos en plena transición de gobierno. El camino no está nada claro. Es un reto enorme, desde luego. Pero una cosa está clara. Las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto por los que están directamente involucrados como por la comunidad internacional, van a marcar el futuro de Ucrania y del mundo entero. Con tantas cosas en juego, la información y el análisis riguroso son más importantes que nunca, ¿verdad? Sin duda. La guerra en Ucrania nos obliga a enfrentarnos a preguntas muy difíciles y a aceptar que no hay respuestas fáciles. Por eso queríamos dedicar este Deep Dive a explorar las diferentes caras del conflicto, yendo más allá de lo que dicen los medios. Es fundamental que la gente entienda lo que está en juego, tanto para Ucrania como para el orden mundial. Y hablando de entender, volviendo al tema de los drones, ¿nos puedes contar un poco más sobre cómo están cambiando la forma de luchar? Claro. Los drones han democratizado la guerra en cierto modo. Ahora un ejército con menos recursos puede causar daños importantes a una potencia militar superior. ¿Y cómo funcionan exactamente esos enjambres de drones? ¿Qué ventajas inconvenientes tienen comparados con la Fuerza Aérea tradicional? Imagina cientos de pequeños drones, relativamente baratos de producir, capaces de saturar las defensas aéreas enemigas. Pueden atacar objetivos con precisión, hacer misiones de reconocimiento e incluso servir como señuelos para proteger a las tropas en tierra. Y es fascinante, pero también un poco aterrador. ¿Y qué pasa con las implicaciones éticas de usar drones en la guerra? Ese es un tema importante. Los drones plantean nuevos desafíos en términos de responsabilidad, ya que la distancia entre el operador y el objetivo puede crear una especie de desconexión moral. Y por supuesto, no podemos olvidar el riesgo de que el conflicto se intensifique.
Si Ucrania puede atacar objetivos dentro de Rusia, no es posible que Putin responda de forma aún más agresiva. Esa es una posibilidad real y por eso la decisión de Biden de proporcionar armas de largo alcance ha generado tanta polémica. Al final, parece que no importa qué camino se tome, siempre habrá consecuencias imprevistas. La guerra es impredecible y las decisiones que se toman hoy pueden tener repercusiones durante años, incluso décadas. Para ir terminando, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos del mundo ante esta crisis? ¿Cómo podemos contribuir a una solución pacífica? Bueno, yo creo que lo primero es informarse bien, contrastar fuentes y no dejarse llevar por la desinformación. También es importante exigir a nuestros líderes que actúen con prudencia y que busquen soluciones diplomáticas. Y por último, no olvidemos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, que está sufriendo las consecuencias de esta guerra en primera persona. Un mensaje muy potente. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Espero que ese deep dive haya ayudado a entender mejor una situación tan compleja. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir informándote, a cuestionar las narrativas simplistas y a no perder la esperanza en un futuro de paz y justicia. Hasta la próxima.